hermanos en Cristo. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11. En este día trataremos el sacramento del orden. Hemos venido meditando los distintos sacramentos, hoy vamos a tratar este sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice ese Evangelio, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesucristo es el verdadero sacerdote, los demás somos todos ministros suyos, dice Santo Tomás de Aquino. En la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 2, nos dice: apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, gobernando no por fuerza, sino espontáneamente según Dios, no por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo. El sacramento del orden es un sacramento para servir, para, como veremos que dice el compendio del Catecismo, continuar la misión redentora de Jesucristo. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, te exhorto a que avives la gracia de Dios que reside en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué nos dice el Catecismo respecto del sacramento del orden? ¿Qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Esa misión de llevar el Evangelio, haced discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, continuar la misión redentora de Cristo. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Dice el compendio. Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, la ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Es un sacramento para el pueblo, un sacramento que instituye sacerdotes con una potestad sagrada al servicio de ese pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? Se compone de 3, que son insustituibles por la estructura orgánica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El Catecismo explica los 3 órdenes, nosotros vamos a centrarnos en el presbiterado. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles, cooperando con el obispo, que es por la imposición de manos el sucesor son sucesores de los apóstoles. Esa es la ordenación episcopal, podemos leerla, da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias, y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Pues el presbítero, el sacerdote, coopera con el obispo en estas materias que hemos dicho: predicación del Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza para todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. ¿Quién puede conferir el sacramento del orden? Corresponde a los obispos válidamente ordenados en cuanto sucesores de los apóstoles conferir los 3 grados del sacramento del orden. Es el obispo el que confiere estos 3 grados del sacramento del orden. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden.
La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. Hay un proceso en el que la Iglesia va preparando a ese candidato, a ese posible candidato al sacerdocio. El sacerdocio es una vocación, es un don del cielo, un don inmerecido, un don concedido a indignos, porque somos pobres pecadores, pero es un don del cielo. Nadie puede ser sacerdote porque él quiera, si Dios no se lo ha concedido. Así como si Dios te lo ha concedido, es un riesgo no aceptar ese don. Veremos los porqués de esta realidad. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble, por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. La ordenación sacerdotal imprime carácter indeleble, ni se puede repetir ni se borra. Aunque uno se secularice, uno sigue siendo sacerdote siempre. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no solo en grado, del sacerdocio común de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo. Un don para servicio de la comunidad que imprime un carácter imborrable, y veremos pues cómo hemos de ser, cómo hemos de intentar ser, porque actuamos in persona Christi, en la persona de Cristo, pero no olvidemos que no dejamos de ser un barro malo, unas vasijas que se resquebrajan en cualquier momento. ¿Qué nos dicen los santos sobre el sacerdocio? San Juan Pablo II, en la homilía de ordenación de nuevos sacerdotes en Valencia, el 8 de noviembre del año 1982, describía de manera muy precisa lo que es ser sacerdote. No temáis así ser separados de vuestros fieles y de aquellos a quienes vuestra misión os destina. Más bien os separaría de ellos el olvidar o descuidar el sentido de la consagración que distingue vuestro sacerdocio. Ser uno más en la profesión, en el estilo de vida, en el modo de vestir, en el compromiso político, no os ayudaría a realizar plenamente vuestra misión. Defraudaríais a vuestros propios fieles, que os quieren sacerdotes de cuerpo entero, liturgos, maestros, pastores, sin dejar por ello de ser como Cristo, hermanos y amigos. Qué bonita descripción, ¿no? El pueblo quiere, las almas quieren sacerdotes. Sacerdotes que lo seamos, o lo intentemos ser cada día, que tengamos esa conciencia de serlo y esa gracia de sentir ese don como un servicio a cada alma. Dice, os quiere liturgos, maestros, pastores, sin dejar por ello de ser como Cristo, hermanos y amigos. No somos superiores a nadie, no somos mejores que nadie. Es más, muchas veces las almas nos dan 100 vueltas en santidad, en fidelidad, en compromiso, pero sí somos sacerdotes con un carácter distinto de otras personas. Por eso, haced de vuestra total disponibilidad a Dios una disponibilidad para vuestros fieles. Dadles el verdadero pan de la palabra, en la fidelidad a la verdad de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. Anunciar la palabra tal y como está escrita, tal y como es, fiel a esa verdad de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. Facilitadles todo lo posible acceso a los sacramentos y en primer lugar al sacramento de la penitencia,
signo e instrumento de la misericordia de Dios y de la reconciliación obrada por Cristo, siendo vosotros mismos asiduos en su recepción. El acoger a cada alma que viene a recibir ese sacramento de la penitencia, tenemos esa obligación de atender a cada alma, de infundir en ese corazón, en ese alma herida que viene arrepentida, con el propósito de cambiar de vida, con ese examen hecho, administrar el sacramento de libertad, de liberación, que es el sacramento de la penitencia. Amad a los enfermos, a los pobres, a los marginados. Ya lo decía San Juan Pablo II, lo hizo el Papa emérito Benedicto XVI y lo sigue haciendo el Papa Francisco, que vayamos a las periferias, a todas las almas, sean de la condición social, de la ideología, que sean, hay que acoger a todas las almas, porque todas son almas de Dios, almas de nuestro Señor Jesucristo, que ponen nuestro camino en nuestras manos. Comprometeos en todas las justas causas de los trabajadores, estar implicados en el pueblo, en los problemas de cada persona. Esto no significa hacerse uno sindicalista, hacerse uno empresario. El sacerdote, ya hemos dicho, su misión es otra, aunque colabore con todas las misiones humanas. Consolad a los afligidos, dad esperanza a los jóvenes, mostraos en todo como ministros de Cristo. Y San Pío X nos decía a los sacerdotes, ya en el año 1908, si el sacerdote descuida la santidad, de ninguna manera podrá ser sal de la tierra, porque lo que está podrido y contaminado no sirve para conservar. Dios nos libre, como dice el Papa Francisco, de la corrupción, del perder el sabor de Cristo y perder la gracia de dar a otros a Cristo para que lo gusten con alegría, con fruición. Y donde falta la santidad es inevitable que se introduzca la corrupción. Cristo, continuando la comparación, llama a los sacerdotes sal insípida que ya no sirve para nada más que para tirarla fuera y ser pisoteada por los hombres. Tienen que rezar mucho por nosotros, los sacerdotes, para que no perdamos ese sabor de Dios y no perdamos esa capacidad de darlo a gustar. Porque es fácil, los ataques del diablo son continuos, el diablo tiene como especiales trofeos, aunque a todos nos persigue, a las almas consagradas, bien sea sacerdotes, bien sea religiosas y religiosos, porque son trofeos preciados por él. ¿Qué nos dicen los mensajes de Prado Nuevo acerca del sacerdocio? Son extensísimos los textos que hablan del sacerdote, pero siempre desde ese amor que Dios nos tiene y que su Madre Santísima nos tiene. Decía el Señor el 2 de diciembre del año 1995, si los hombres no oran y vuelven su mirada a Dios, la tierra quedará como un desierto. Por eso os pido, hijos míos, aquellos sacerdotes queridos de mi corazón, aquellos que lleváis el Evangelio tal como está escrito, como el Papa San Juan Pablo II ha pedido, anunciar la palabra en fidelidad a la verdad de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia, el Evangelio tal como está escrito. Os pido, hijos míos, orad mucho y predicad el Evangelio, porque hay mucha mies y pocos segadores. No os avergoncéis los que seguís la doctrina, hijos míos, que luego os abrirán la puerta del cielo. Todos los bienaventurados saldrán a vuestro encuentro. Mira, hija mía, es estrecha la puerta para los que no quieren aceptar las leyes del Evangelio, pero mira esta otra puerta como es ancha, y por aquí entran los que cumplen mis leyes. En la puerta estrecha del Evangelio se convierte allí, cuando lleguemos y la misericordia de Dios nos quiera acoger, aunque no lo merezcamos, la puerta es ancha. Aquí en la tierra es más bien estrecha y hemos de caminar por ella, la puerta del Evangelio. Decía la Virgen el 4 de marzo del año 2000, orad por aquellas almas desvalidas que se han ido de mi rebaño para que vuelvan, por mis sacerdotes queridos de mi corazón, para que sean fuertes y no tengan miedo a nada ni a nadie y hablen con claridad de las verdades del Evangelio, para que fructifiquen en sus almas los frutos y las verdades que hay en el Evangelio. Pedid para que sean fuertes, hijos míos. Esa
oración que necesitamos siempre y que la Virgen es la primera que ora por nosotros, que intercede por nosotros ante Dios, ante el Padre, ante el Hijo, pidiendo la acción del Espíritu Santo. Y sigue diciendo la Virgen: no seáis cobardes, hablad con claridad a las almas y que vuestra voz llegue a lo más recóndito de sus corazones. Os lo pide María, la Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, a la que tanto ama mi corazón. Y como Madre de la Iglesia os suplico, hijos míos, que no os abandonéis, que no estáis solos. Yo, como Madre de la Iglesia, estoy con todos vosotros. Pero lo que mi corazón pide es que vosotros estéis conmigo, hijos míos. La situación del mundo es grave, aunque los hombres están ciegos y no ven la consecuencia del pecado en los desastres que hay en el mundo. La compañía de la Virgen, qué bonitas expresiones emplea la Virgen, ¿no? Mis sacerdotes queridos de mi corazón, sed valientes, sed fuertes, sed firmes. A veces no es fácil tener que decir las verdades del Evangelio, pero no queda más remedio, siempre con la caridad, con la prudencia, con la moderación que nos pide el Señor, pero con la claridad y con la verdad que también Él mismo nos pide. El Señor el 7 de octubre del año 2000 nos decía: y vosotros, sacerdotes queridos de mi corazón, venid a mí, que yo os daré felicidad en la tierra y en la eternidad. Orad por los pobres pecadores, hijos míos, orad y haced penitencia. Como el Señor nos promete la felicidad también en la tierra, porque en la tierra no quiere que todos sean cruces y todos sean amarguras, salvo grandes santos que tuvieron toda una vida de calvario, pero yo pienso que no perdieron la felicidad ni la alegría, aun en medio de las cruces y aun en el calvario no perdieron la alegría. Los santos eran alegres y alegraban a aquel que estaba a su lado. Lo conocemos por nuestra Madre Luz Amparo, como ella en la agonía, en la cruz, en el sufrimiento, de alguna forma nos fue dando a luz a todos, a la verdad del Evangelio, y nunca perdió esa alegría, aunque pasaba por momentos durísimos, y siempre transmitía ese buen sabor del Señor para que todos gustáramos. Ella fue la que nos enseñó a ser sacerdotes, ella fue la que nos dijo: enseñarán a las almas, hijos, pero aprenderán mucho de ellas. El sacerdote no es el que lo sabe todo, el sacerdote está siempre aprendiendo y aprende mucho de sus almas, las almas que pone en el camino. Por eso el sacerdote no debe creerse superior a nadie, al contrario, siempre servidor de los demás y aprendiz de los demás, porque la vida enseña mucho y la vida a través del camino de la cruz también nos enseña por las almas al sacerdote, pero nos da esa felicidad. Cuando dicen que no podemos ser felices porque no tenemos mujer, no tenemos hijos, decíamos la semana pasada que es un don del cielo el sacramento del matrimonio, pero también es un don del cielo el sacramento del orden. Y tanta felicidad da el sacramento del matrimonio bien vivido como el sacramento del orden bien vivido, porque al final la felicidad la da Dios. Y el alma que tiene a Dios es feliz, es libre, vive en la verdad, tiene una felicidad temporal plena, no absolutamente plena, porque no hemos llegado a la eternidad. El Señor el 2 de marzo del año 2002 nos decía: por eso hago un aviso diciendo a todos los pastores de mi iglesia, aquellos que son funcionarios del mundo, que dejen de funcionar en las cosas del mundo y funcionen en la iglesia, que pueden hacer tanto bien a las almas, que recojan los rebaños y que estén con las ovejas. Si el pastor se marcha, las ovejas se pierden. Esta expresión que nos chocaba, ¿no? No seáis funcionarios, sed pastores de almas. El Papa Francisco lo ha dicho: no seáis funcionarios, sed pastores con olor a oveja, cercanos a las almas, porque el funcionario cumple sus 8 horas y ya va a otras labores que tiene que hacer. El sacerdote es sacerdote las 24 horas del día, todos los días del año. Aquí no hay vacaciones de ser sacerdote, hay vacaciones para descansar o retiros, ejercicios espirituales, pero nunca dejas de ser sacerdote, siempre lo eres y lo serás por toda la eternidad. En el cielo o en el infierno, Dios nos libre, ¿verdad? Pero queremos alcanzar esa salvación siendo lo que somos, cuidando del rebaño, no siendo funcionarios. Por eso hago un llamamiento a todos mis sacerdotes:
que se dediquen al ministerio de la Iglesia, que hay muchas almas que se han descarrilado y desviado del rebaño de Cristo, que las recojan y sean fieles a su ministerio y prediquen la palabra de Dios. Sacerdotes queridos de mi corazón, os ruego que no os dejéis arrastrar por las mentiras de Satanás. Ya hemos dicho que él siempre está rondando, acechándonos. Que os dediquéis a vuestra Iglesia y que dejéis de ser funcionarios de las cosas del mundo. Ya veréis cómo otra vez resurge la fe en los corazones y se fortalece mi Iglesia. Gran parte de cómo está la Iglesia, pues tenemos culpa a los sacerdotes, empezando por el que les habla. No dicho por falsa humildad, sino por realidad, por mis pecados, que afean a la Iglesia. Los pecados de los sacerdotes afean a la Iglesia, escandalizan a aquellos que ven nuestros pecados. Por eso hemos de pedir misericordia al Señor, conversión, que en nuestros corazones resurja la fe y se fortalezca nuestra conciencia de ser ministros de Dios para las almas. Obedeced, hijos míos, a los avisos del Santo Padre, de vuestros obispos. No os abandonéis en la oración, ese trato diario con el Señor. Tratamos por lo más sagrado, con Cristo cada día en el altar. Le tenemos en el sagrario para hablar con Él, para pedirle perdón, para pedirle fortaleza en las dificultades, en las luchas, en las pruebas de cada día. Le tendremos siempre a Él, el buen pastor que acoge a estos pastores pecadores, pero que queremos ser santos como Él lo es. Y contritos y arrepentidos os daré un abrazo, hijos míos, y vuestro corazón lo dejaré limpio, para que el demonio no haga estragos en él. Vuestro corazón pertenece a la Iglesia, a Cristo, a las almas, a los pobres pecadores. Pero, hijos míos, no os dejéis engañar por el deslumbramiento del mundo, sed fieles testigos del Evangelio. Un mensaje decía, ya no os pertenecéis, pertenecemos a la Iglesia. Nuestro tiempo es para las almas, aunque a veces no te dé para atender a todas las que querrías, ¿verdad? Pero si uno busca, al final hay tiempo para todo y para todos. Hay que pedirle a Dios esa disponibilidad a ser siempre sacerdotes para las almas. Y terminamos con algún pensamiento de luz amparo, preciosos sobre los sacerdotes. Oh sacerdotes, si fijáis vuestra mirada en Dios y permanecéis unidos todos, nada ni nadie podrá con vosotros, pues en Dios está el secreto de vuestra fuerza, pues en Dios todo une, sin Dios todo desune, porque con Dios seréis invencibles. En esa unidad, en esa fraternidad sacerdotal por la que hemos de luchar. El sacerdote, ya hemos visto, no está solo, María, la Virgen Santísima, nos acompaña, pero también necesitamos esa comunión entre los sacerdotes y con nuestro obispo, con nuestros vicarios. Necesitamos esa unidad porque solos no podemos. Recuerdo un sacerdote que estaba en Mocejón, allá en Toledo, que decía, para ser sacerdote hoy se necesita Dios y ayuda. La ayuda humana, claro que con Dios, quien a Dios tiene nada le falta, pero en estos tiempos necesitamos a un hermano sacerdote con el que conversar, que nos confiese, con el que compartir, una comunidad que gracias a Dios nosotros la tenemos, donde ver una película juntos o reírnos un rato juntos o contarnos nuestras penas. Los sacerdotes somos hombres de carne y hueso, no somos bloques de mármol ni piedras, somos hombres que necesitamos ese trato humano con otros hermanos. Sacerdote de Cristo, buscad a Dios, sacerdotes de Cristo, dice otro pensamiento, buscad a Dios y a su gloria en vuestro ministerio. Si vuestra mirada está en Dios, todos los poderes serán impotentes y todas las fuerzas del mal serán débiles. Nuestra fuerza es Jesucristo. Nosotros somos débiles, vasijas de barro que se resquebraja rápidamente. Ese tesoro precioso de la vocación lo llevamos en vasijas de barro. Y el último pensamiento de nuestra Madre Luz Amparo. Sacerdote de Cristo, pon tu corazón en Dios y no faltes a tu palabra dada. Recuerda tus promesas de fidelidad y de honor ante el altar. No te fíes de ti mismo, ni pongas tu confianza en ti mismo. Fíjate, no fiarnos de nosotros. En cuanto nos fiamos, caemos, tropezamos. Creemos que somos y no somos nada más que pobres pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. No pongas tu confianza en ti mismo. Deja a Dios que obre en ti y te lleve en sus brazos, pues el querer que viene del hombre es pobre y defectuoso como el hombre. Apoyándote en Dios, todas las cosas vendrán de lo divino, no vendrán de lo humano.
Con Dios tendrás fuerza, energía para resistir y constancia para perseverar. Sé fiel a la Iglesia, donde está la fuente de vida. Nuestra Madre la Iglesia, de la que venimos hablando en muchas pláticas, esa fuente de vida que también alimenta al sacerdote, de donde sacarás frutos de santificación y glorificación para la eternidad. Que la Virgen María, nuestra Madre, Madre de los sacerdotes, nos conceda muchos y santos sacerdotes, que siga regalando vocaciones y que haya respuesta de tantos jóvenes que han escuchado la llamada, pero les puede dar miedo, que no les dé miedo en el nombre de Dios, porque la empresa es dura, la empresa es exigente, pero es el que nos sostiene. Nosotros somos unos pobres instrumentos, como decía un sacerdote de Toledo, don Alfonso Benito, lo mejor que puede hacer el sacerdote es no estorbar a Dios, no ponernos nosotros en medio, no querer ser, porque nada somos, sino ser instrumentos de Dios, canales de gracia, y cualquier joven llamado puede ser. Dios no llama a los preparados, decía no sé qué santo, sino que prepara a los llamados. Y si nos ha llamado a muchos, que ni mucho menos damos la talla, todo el llamado tiene que responder. Eso, que la Virgen María nos ayude a ser fieles, a ser testigos vivos de Cristo, a llevar el mensaje de la salvación a muchos corazones. Contamos con su ayuda, la de María, y con el de todos ustedes, con su oración diaria, con su comprensión diaria, cuando vean en nosotros todos los defectos que van a ver y todas las miserias que van a ver. Pero como decían, es fácil criticarnos, somos fácilmente criticables. No es tan fácil pedir por nosotros cuando vean los defectos. Que ustedes también nos ayuden con su oración y que cada día podamos tener nuevos sacerdotes que entreguen su vida, como muchos ya han entregado, a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.